El destino, un regalo. El modo en que un hombre acepta su destino y todo el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, le da muchas oportunidades, incluso bajo las circunstancias más difíciles, para añadir a su vida un sentido más profundo. Puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad. O bien, en la dura lucha por la supervivencia, puede olvidar su dignidad humana y ser poco más que un animal. Tal como nos ha recordado la psicología del prisionero en un campo de concentración, aquí reside la oportunidad que el hombre tiene de aprovechar o de dejar pasar las ocasiones de alcanzar los méritos que una situación difícil puede proporcionarle y lo que decide si es merecedor de sus sufrimientos o no lo es. No piensen que estas consideraciones son vanas o están muy alejadas de la vida real. Es verdad que solo unas cuantas personas son capaces de alcanzar metas tan altas. De los prisioneros, solamente unos pocos conservaron su libertad sin menoscabo y consiguieron los méritos que les brindaba su sufrimiento. Pero aunque sea solo un ejemplo, es prueba suficiente de que la fortaleza íntima del hombre puede elevarle por encima de su adverso si no. Y estos hombres no están únicamente en los campos de concentración. Por doquier el hombre se enfrenta a su destino y tiene siempre oportunidad de conseguir algo por vía del sufrimiento. Piénsese en el destino de los enfermos, especialmente de los enfermos incurables. En una ocasión leí la carta escrita por un joven inválido en la que a un amigo le decía que acababa de saber que no viviría mucho tiempo y que ni siquiera una operación podría aliviarle su sufrimiento. Continuaba su carta diciendo que se acordaba de haber visto una película sobre un hombre que esperaba su muerte con valor y dignidad. Aquel muchacho pensó entonces que era una gran victoria enfrentarse de este modo a la muerte, y ahora escribía, el destino le brindaba a él una oportunidad similar. Los que hace unos años vimos la película Resurrección, según la novela de Tolstoy, no hubiéramos pensado nunca en un primer momento que en ella se daban cita grandes destinos y grandes hombres. En nuestro mundo no se daban tales situaciones, por lo que no había nunca oportunidad de alcanzar tamaña grandeza. Al salir del cine fuimos al café más próximo y junto a una taza de café y un bocadillo nos olvidamos de los extraños pensamientos metafísicos que por un momento habían cruzado por nuestras mentes. Pero cuando también nosotros nos vimos confrontados con un destino más grande e hicimos frente a la decisión de superarlo con igual grandeza espiritual, habíamos olvidado ya nuestras resoluciones juveniles tan lejanas y no dimos la talla. Quizás para algunos de nosotros llegue un día en que veamos otra vez aquella película u otra análoga. Pero para entonces otras muchas películas habrán pasado simultáneamente ante nuestros ojos del alma, visiones de gentes que alcanzaron en sus vidas metas más altas de las que puede mostrar una película sentimental. Algunos detalles de una muy especial e íntima grandeza humana acuden a mi mente, como la muerte de aquella joven de la que yo fui testigo en un campo de concentración. Es una historia sencilla, tiene poco que contar y tal vez puede parecer invención, pero a mí me suena como un poema. Esta joven sabía que iba a morir a los pocos días. A pesar de ello, cuando yo hablé, ella estaba muy animada. Estoy muy satisfecha de que el destino se haya cebado en mí con tanta fuerza, me dijo. En mi vida anterior yo era una niña malcriada y no cumplía en serio con mis deberes espirituales. Señalando a la ventana del barracón me dijo, aquel árbol es el único amigo que tengo en esta soledad. A través de la ventana podía ver justamente la rama de un castaño y en aquella rama había dos brotes de capullos. Muchas veces hablo con el árbol, me dijo. Yo estaba atónito y no sabía cómo tomar sus palabras. ¿Deliraba? ¿Sufría alucinaciones? Ansiosamente le pregunté si el árbol le contestaba. Sí. ¿Y qué le decía? Respondió. Me dice, estoy aquí, yo soy la vida eterna. Análisis de la existencia provisional.
Ya hemos dicho que en última instancia los responsables del estado de ánimo más íntimo del prisionero no eran tanto las causas psicológicas ya enumeradas cuanto el resultado de su libre decisión. La observación psicológica de los prisioneros ha demostrado que únicamente los hombres que permitían que se debilitara su interno sostén moral y espiritual caían víctimas de las influencias degenerantes del campo. Y aquí se suscita la pregunta acerca de lo que podría o debería haber constituido este sostén interno. Al relatar o escribir sus experiencias, todos los que pasaron por la experiencia de un campo de concentración concuerdan en señalar que la influencia más deprimente de todas era que el recluso no supiera cuánto tiempo iba a durar su encarcelamiento. Nadie le dio nunca una fecha para su liberación. En nuestro campo ni siquiera tenía sentido hablar de ello. En realidad, la duración no era solo incierta, sino ilimitada. Un renombrado investigador psicológico manifestó en cierta ocasión que la vida en un campo de concentración podría denominarse existencia provisional. Nosotros completaríamos la definición diciendo que es una existencia provisional cuya duración se desconoce. Por regla general, los recién llegados no sabían nada de las condiciones de un campo. Los que venían de otros campos se veían obligados a guardar silencio y de algunos campos nadie regresó. Al entrar en él, las mentes de los prisioneros sufrían un cambio. Con el fin de la incertidumbre venía la incertidumbre del fin. Era imposible prever cuándo y cómo terminaría aquella existencia, caso de tener fin. El vocablo latino finis tiene dos significados: final y meta, a alcanzar. El hombre que no podía ver el fin de su existencia provisional tampoco podía aspirar a una meta última en la vida. Cesaba de vivir para el futuro en contraste con el hombre normal. Por consiguiente, cambiaba toda la estructura de su vida íntima. Aparecían otros signos de decadencia como los que conocemos de otros aspectos de la vida. El obrero parado, por ejemplo, está en una posición similar. Su existencia es provisional en ese momento y en cierto sentido no puede vivir para el futuro ni marcarse una meta. Trabajos de investigación realizados sobre los mineros parados han demostrado que sufren de una particular deformación del tiempo, el tiempo íntimo, que es resultado de su condición de parados. También los prisioneros sufrían de esa extraña experiencia del tiempo. En el campo, una unidad de tiempo pequeña, un día, por ejemplo, repleto de continuas torturas y de fatiga, parecía no tener fin, mientras que una unidad de tiempo mayor, quizás una semana, parecía transcurrir con mucha rapidez. Mis camaradas concordaron conmigo cuando dije que en el campo el día duraba más que la semana. Cuán paradójica era nuestra experiencia del tiempo. A este respecto me viene el recuerdo de La montaña mágica de Thomas Mann, que contiene unas cuantas observaciones psicológicas muy atinadas. Mann estudia la evolución espiritual de personas que están en condiciones psicológicas semejantes, es decir, los enfermos de tuberculosis en un sanatorio, quienes tampoco conocen la fecha en que les darán de alta. Experimentan una existencia similar, sin ningún futuro, sin ninguna meta. Uno de los prisioneros que a su llegada marchaba en una larga columna de nuevos reclusos desde la estación al campo, me dijo más tarde que había sentido como si estuviera desfilando en su propio funeral. Le parecía que su vida no tenía ya futuro y contemplaba todo como algo que ya había pasado, como si ya estuviera muerto. Este sentimiento de falta de vida de un cadáver viviente se intensificaba por otras causas. Mientras que en cuanto al tiempo, lo que se experimentaba de forma más aguda era la duración ilimitada del periodo de reclusión, en cuanto al espacio eran los estrechos límites de la prisión. Todo lo que estuviera al otro lado de la alambrada se antojaba remoto, fuera del alcance y de alguna forma irreal. Lo que sucedía fuera, la gente de allá, todo lo que era vida normal, adquiría para el prisionero un aspecto fantasmal. La vida afuera, al menos hasta donde él podía verla, le parecía casi como lo que podría ver un hombre ya muerto que se asomara desde el otro mundo.
El hombre que se dejaba vencer porque no podía ver ninguna meta futura se ocupaba en pensamientos retrospectivos. En otro contexto hemos hablado ya de la tendencia a mirar al pasado como una forma de contribuir a apaciguar el presente y todos sus horrores haciéndolo menos real, pero despojar al presente de su realidad entrañaba ciertos riesgos. Resultaba fácil desentenderse de las posibilidades de hacer algo positivo en el campo, y esas oportunidades existían de verdad. Ese ver nuestra existencia provisional como algo irreal constituía un factor importante en el hecho de que los prisioneros perdieran su dominio de la vida. En cierto sentido, todo parecía sin objeto. Tales personas olvidaban que muchas veces es precisamente una situación externa excepcionalmente difícil lo que da al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. En vez de aceptar las dificultades del campo como una manera de probar su fuerza interior, no toman su vida en serio y la desdeñan como algo inconsecuente. Prefieren cerrar los ojos y vivir en el pasado. Para estas personas, la vida no tiene ningún sentido. Claro está que solo unos pocos son capaces de alcanzar cimas espirituales elevadas, pero esos pocos tuvieron una oportunidad de llegar a la grandeza humana, aun cuando fuera a través de su aparente fracaso y de su muerte. Hazaña que en circunstancias ordinarias nunca hubieran alcanzado. A los demás de nosotros, al mediocre y al indiferente, se les podrían aplicar las palabras de Bismarck. La vida es como visitar al dentista. Se piensa siempre que lo peor está por venir, cuando en realidad ya ha pasado. Parafraseando este pensamiento, podríamos decir que muchos de los prisioneros del campo de concentración creyeron que la oportunidad de vivir ya les había pasado, y sin embargo, la realidad es que representó una oportunidad y un desafío, que o bien se puede convertir la experiencia en victorias, la vida en un triunfo interno, o bien se puede ignorar el desafío y limitarse a vegetar como hicieron la mayoría de los prisioneros.